Apocalipsis, parte 14. Antecedentes de la gran persecución. Hemos llegado ya a la mitad de la semana 70 del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. El anticristo ha estado gobernando el mundo después de la guerra atómica durante 3 años y medio. Hasta ahora su reinado ha sido aparentemente suave y diplomático con los otros jefes. Durante este tiempo ha escondido su dictadura detrás de sus 10 cuernos o lugartenientes en los 10 reinos que se reparten toda la tierra, según Daniel capítulo 7, 23. A través de la falsa iglesia o gran prostituta, ha ido debilitando a la Iglesia Católica y despojándola de todos sus bienes. Apocalipsis 17. Se ha presentado al mundo como un Salvador, pero todavía no como Dios. Al cabo de los primeros 3 años y medio, el anticristo ve el momento de usar abiertamente toda su violencia. Presiente que le queda poco tiempo para arruinar la tierra. Ahora va a aparecer su verdadero objetivo, que no es salvar, sino convertir el mundo en un infierno de dolor, donde él sea adorado por los hombres a la fuerza. Primero intentará exterminar a los que se le resisten, pero después llegará el turno a sus propios seguidores. Dios no permitirá que el anticristo consiga sus últimos propósitos. Sería declararlo vencedor en este mundo. Jesús sí permitirá que el anticristo llegue a tener mucha ventaja en el marcador, pero para que dé mayor gloria a Dios su repentina derrota. El profeta Daniel, en capítulo 2, versículos 44 y 45, describe simbólicamente tal derrota como una piedra sin intervención humana que destruye la estatua entera que soñó Nabucodonosor y luego forma una montaña, el reino de Dios, que ya no volverá a ser sometido por el mal desde los 1000 años de paz hasta el fin del mundo. Antecedentes de la gran persecución al cumplirse la mitad de los 7 años del reinado del anticristo. Primero, los 10 reyes o cuernos del anticristo destruyen la falsa iglesia o gran prostituta. Apocalipsis 17:16. Segundo, el anticristo toma el poder directo de 3 de los 10 reinos de la tierra. Profeta Daniel 7:8. Tercero, impone una religión intolerante en la que exige ser adorado por todos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 4. Cuarto, prohibición de la Santa Misa. Daniel capítulo 9, 27. Primero, destrucción de la gran prostituta. El falso profeta instituyó la falsa iglesia con unos propósitos muy concretos: para que muchos católicos abandonen la verdadera iglesia, para que todo el resto del mundo con sentimientos religiosos caiga en el sincretismo y abandone la certeza de toda revelación revelada. Para someter a todas las religiones a los designios del anticristo en cuanto aparezca, para que le dé toda clase de información sobre los católicos que no han caído en el engaño y acosarlos sin descartar el martirio.
Apocalipsis 17:6. Para despojar de todos los bienes materiales a la Iglesia fiel, al principio del capítulo 4 el profeta Joel se ve claro que habla del fin de los tiempos. Dice así: reuniré a todos los pueblos y los haré bajar al valle de Josafat. En los versículos 3 y 5 hace alusión al despojo de la Iglesia futura. Echaron mi pueblo a suertes. Despojo de la Iglesia y subasta barata. Cambiaron mozos por rameras. Sustitución de los sacerdotes fieles por las rameras de la gran prostituta. Vendieron los mozos por vino. Se emborracharon con sangre martirial. Y encima se lo bebieron. Luego la misma gran prostituta fue destruida. Vosotros que me habéis robado mi plata, mi oro y mis joyas, y os lo habéis llevado a vuestros templos. Primero a la falsa iglesia y después a la religión del anticristo. En los versículos siguientes el profeta Joel describe la victoria final escatológica del pueblo de Dios. Así como el anticristo hizo una alianza entre muchos a nivel político para volar por los aires todas las antiguas fronteras, instituyendo los 10 reinos, así el falso profeta hizo su alianza con muchos a nivel religioso para engullir a todas las religiones en el relativismo de la falsa iglesia. Pero la misión de la gran prostituta es breve y transitoria, como la de los 10 reyes en el ámbito político. Al cabo de 3 años y medio, el anticristo querrá sustituir a su querida esposa por una religión completamente nueva, para que él sea abiertamente adorado. La gran prostituta es la iglesia de la negación de lo anterior, de ponerlo todo en duda, al servicio de la comodidad de los hombres mundanos. Apocalipsis 17:4. Era una trampa provisional para alejar de la verdad católica a los creyentes, pero no satisfacía plenamente los designios del anticristo. Cuando él vea llegado el momento oportuno, ordenará a sus 10 lugartenientes la destrucción de la falsa iglesia para dar lugar a una nueva religión intolerante que exija adoración a su persona. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 17, versículos 15 y 16. Y añadió: las aguas donde has visto sentada la prostituta son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la prostituta y la dejarán asolada y desnuda, se comerán su carne y la destruirán con fuego. La falsa iglesia conservaba demasiadas cosas que recordaban la iglesia verdadera: celebraciones parecidas a la misa, uso de ornamentos, jerarquía, fiestas religiosas, apariencia de sacramentos. Esto al principio era necesario para atraer a los católicos flojos que no hubieran dejado a la Iglesia católica de repente por una religión completamente distinta. ¿Cómo destruyeron los 10 reyes a la gran prostituta? Cuando el anticristo vio el momento de poner mano de hierro en el mundo, se presentó como Dios, que debe ser adorado necesariamente por todos y sin ambigüedades. Mandó a todos abandonar todos los ritos antiguos y adoptar una religión nueva. Todo el que osara defender la libertad religiosa sería condenado. La gran mayoría lo adorará en la religión nueva, y los que se resistan serán perseguidos a muerte. Por la misericordia de Dios, algunos de esta resistencia se arrepentirán de haber abandonado a la Iglesia católica
y volverán a su seno. Segundo, el anticristo derroca 3 de los 10 reinos o reyes. El segundo signo del cambio de táctica del anticristo es la destitución de 3 de los 10 reyes. Profeta Daniel capítulo 7 versículo 8. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores. No tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. En el versículo 24 explica el sentido. Sus 10 cuernos son 10 reyes que habrá en aquel reino. Después de ellos vendrá otro distinto que destronará a 3 reyes. Tuvieron que arrancar 3 de los 10 cuernos anteriores. Después de esto quedarán 7 reinos con 7 lugartenientes del anticristo, y él se habrá quedado con 3 reinos para gobernarlos de manera inmediata. ¿Cuáles? No sabemos con certeza, pero lo más probable es que se quede con lo que hoy corresponde a Occidente, América partida en 2 reinos y Europa. Razones: para reinar más visiblemente donde más se hizo visible el reinado de Cristo en la Iglesia. Y precisamente porque en esos reinos es lógico que quede más resistencia a su reinado satánico. Pero el anticristo sigue sometiendo a los otros 7 cuernos. En el versículo 20, Daniel nos dice que aquel nuevo cuerno, que al principio era el más pequeño, se hace más grande que los otros. Primero pequeño porque en los primeros 3 años y medio su poder dictatorial existe, pero no es patente. Luego, cuando destrona a 3 de los cuernos, su cuerno crece y se hace más grande que los demás, porque su dictadura mundial se hace patente. Cuando dice Daniel, este cuerno tenía ojos humanos, se refiere a la apariencia humana del anticristo. Tercero, religión del anticristo para ser adorado. Según Daniel capítulo 7 versículo 8, el nuevo cuerno tenía una boca que decía blasfemias. Significa la pretensión a partir de este momento de ser adorado como Dios. Este es el tercer signo de cambio de táctica del anticristo. En el versículo 24 y 25, el profeta Daniel especifica más. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes, es decir, lugartenientes del anticristo, que surgirán en ese reino. Después de ellos vendrá otro distinto de los precedentes, entre paréntesis el anticristo en persona, que derrocará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos durante 3 años y medio. Este cambio del calendario de las fiestas y la ley es el tercer signo de su cambio de táctica. Se refiere a la instauración de la nueva religión del anticristo. De esta nueva religión también habla San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, refiriéndose al anticristo, el que enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose el mismo Dios. Ya en la Revolución Francesa se intentó cambiar las fiestas tradicionales y hasta el domingo, imponiendo semanas de 10 días. Esto es una figura histórica de lo que impondrá el anticristo en todo el mundo. En Daniel capítulo 9, versículo 27, clarifica que el momento en que agudiza la persecución prohibiendo la misa y presentándose como Dios
es justo después de 3 años y medio de su aparición, y durará este terror otros 3 años y medio. Leamos. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda, y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable, hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Ese ídolo abominable es la imagen del anticristo que ha de ser adorada por todos. También Jesucristo toma esta profecía de Daniel como un acontecimiento futuro. Justo antes de la guerra judaica del año 70 ocurrió algo parecido en el templo por orden del emperador romano Calígula. Pero esto no es más que una figura histórica de la abominación de la desolación del fin de los tiempos. Leamos Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee que entienda, entonces los que vivan en Judea huyan a los montes. Jesucristo se refiere a los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y a la vez a todos los cristianos del fin de los tiempos, ya que en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, se habla de una imagen que habrá en todo el mundo que ha de ser adorada bajo pena de muerte. El Apocalipsis fue escrito después del año 70. El Apocalipsis también enumera en días, capítulo 11, versículo 3, y en meses, capítulo 11, versículo 2, este tiempo de 3 años y medio de la gran persecución. Pero en realidad este tiempo no tiene por qué ser exacto, ya que Jesucristo dijo que se acortarán los días en atención a los elegidos, es decir, dependiendo de las oraciones y sacrificios de los elegidos. También hablan las Escrituras de la resurrección de Cristo a los 3 días, y en realidad estuvo en el sepulcro menos de 72 horas. Daniel en el capítulo 12, versículo 7, dice de manera más indeterminada: 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Cuando acabe la opresión del pueblo santo se cumplirá todo esto. Es decir, el triunfo definitivo de la Iglesia en los versículos 1 al 3. Cuarto, prohibición de la Santa Misa. Nuevamente vamos a recordar la importantísima cita de Daniel capítulo 9, versículo 27. Y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué sacrificio se refiere aquí? Primero, a la figura de la misa en el Antiguo Testamento, que era el sacrificio del templo, suprimido por el rey Antíoco Epifanes durante 3 años y medio en tiempo de los macabeos. Segundo, pero también se refiere a la misma Santa Misa, que es la realidad figurada por el sacrificio del templo de los judíos. Por eso Jesucristo en Mateo 24:15 recoge la profecía de Daniel, lanzando al futuro un doble cumplimiento. Primero, en la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Allí se suprimió el sacrificio mosaico para siempre, no solo media semana de años, como dice el profeta Daniel. Al fin de los tiempos, el cumplimiento de la profecía será más exacto. Finalmente, se cumple enteramente esa profecía en la prohibición de la Santa Misa por parte del Anticristo en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Y se sustituye, como vimos antes, por la abominación de la desolación, que es la adoración de su imagen en los lugares que antes fueron santos, es decir, en todas las iglesias profanadas del mundo. Los demonios saben mucha teología, pues el apóstol Santiago dice que también creen, pero sin ningún mérito. El Anticristo sabe que erradicar totalmente la celebración de la Santa Misa en el mundo es la automática destrucción total de la Iglesia.
¿cómo lo intentará? La Santa Misa podría abolirse de las siguientes maneras y todas las intentará el maligno. En cuanto al ministro, el sacerdote ordenado intentará matar a todos los sacerdotes o hacer que los apóstatas que ingresen en su nueva religión satánica no tengan intención de celebrar la misa, sino un rito diabólico. En cuanto a la forma, las palabras de la consagración. Intentará antes que en la falsa iglesia se cambien sustancialmente esas palabras para que no haya consagración del cuerpo de Cristo. Atención, que lo esencial de la consagración es sólo esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Si se varía todo lo demás, no impide la consagración válida. Pero si se dice, por ejemplo, esto significa mi cuerpo, ya no hay consagración válida. En cuanto a la materia, debe ser trigo natural y vino de uva natural, según el canon 924 del Código de Derecho Canónico. Seguro que el anticristo intentará hacer desaparecer de la tierra el trigo y la uva naturales como si fueran sus peores enemigos. Por la promesa infalible de Jesucristo, sabemos que la Iglesia no podrá ser totalmente destruida. Por lo tanto, el anticristo no podrá conseguir la total abolición de la Santa Misa, que es el pilar necesario que sostiene la existencia de la Iglesia en este mundo. Bastará que un solo sacerdote persevere celebrando la Santa Misa para que la Iglesia siga viva, aunque sea en agonía. En el próximo video veremos el índice de sucesos más detallado en los últimos 3 años y medio de persecución.